Ok, vale. Bueno, buenos días, como les dije a todos y a todas. Mi nombre es Camila Aliaga, yo soy diseñadora. Trabajo en el laboratorio Mabletec de aquí de la Universidad de Talca, dependiente de la Escuela de Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual. Y también soy académica de esta misma escuela. Lo que ahora les voy a hablar es sobre las aplicaciones que nosotros podemos tener para la realidad virtual. ¿Ya? ¿Alguien conoce algo de la realidad virtual? ¿O la han escuchado por ahí un poquito? Ya. Vamos a hablar entonces sobre esto. Cuando nosotros escuchamos el concepto de realidad virtual, nos pensamos en algo que es súper futurista, que es algo que quizás no es muy cercano a nuestra realidad, o es algo que solo se ve en las películas de ficción, algo que es una tecnología poco más de la NASA. Y lo que ahora está pasando es que nosotros estamos acercando este tipo de tecnología a nuestro diario vivir. Hay muchas cosas en donde se aplica la realidad virtual que nosotros no sabemos. Entonces ahora en esta charla nosotros vamos a comentar un poquito de qué forma se está acercando la realidad virtual a cosas como la educación, medicina, salud, ingeniería, etc. Vamos a partir entonces explicando qué es la realidad virtual. Aquí en este concepto tenemos dos partes básicas, que es la realidad y lo virtual. La realidad son las cosas que existen, lo verdadero, lo que nosotros podemos ver, podemos sentir. Y lo virtual son las cosas que son simuladas, ¿ya? Es una simulación de esta realidad. Por lo tanto, la realidad virtual viene a ser toda experiencia que coloca a un usuario en un entorno de realidad simulada. Entonces es algo en donde nosotros nos vemos inmersos que no existe, que es una realidad que nosotros estamos haciendo de forma digital, en donde nosotros nos vemos inmersos. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que funcione la realidad virtual? Hay tres elementos básicos. Primero, necesitamos un usuario, una persona que se va a ver inmersa en este mundo ficticio. Necesitamos una interfaz, que son los elementos con los que nosotros vamos a poder interactuar dentro de esta realidad virtual y que vienen a ser como el medio de comunicación entre el usuario y este mundo ficticio. Y también necesitamos el entorno virtual, que es esta simulación de la realidad que se viene a hacer a través de medios informáticos, como modelos 3D, fotografías, videos 360, en donde nosotros vamos a poder estar inmersos dentro de ese mundo ficticio. Entonces necesitamos esos tres elementos, que vendrían a ser usuario, interfaz y el entorno virtual. Adelante, pase. Bueno, para que la realidad virtual también funcione, necesitamos que tenga distintas características, que son esenciales. Primero, que sea inmersivo. ¿Qué significa que sea inmersivo? Que nosotros podamos sentir que estamos en ese espacio. Esto se da a través de nuestros sentidos, que nosotros podamos ver, podamos escuchar, podamos tocar y que esto sea como similar a lo que nosotros estamos sintiendo. Que por ejemplo, si movemos un brazo, en la realidad virtual ese brazo que nosotros estamos viendo también se mueve, ¿ya? Mientras más creíble sea esta situación, mayor va a ser la inmersión. Otra de las características que tenemos es que sea interactivo. No sirve de nada que nosotros estemos dentro de la realidad virtual, que la veamos, pero que nos sintamos ajenos a eso. Nosotros tenemos que poder interactuar con este entorno que es digital. Necesitamos mover cosas, apretar botones para que esto se sienta real, ¿cierto? Y como les decía anteriormente, necesitamos que nuestros sentidos estén involucrados. Que se involucre la visión, que se involucre el oído, que se involucre el tacto y esta sensación de que nosotros realmente estamos ahí y que se dé esta coordinación de nuestro cuerpo, que si por ejemplo yo muevo un brazo, dentro de la realidad virtual ese brazo también se mueva. Si yo muevo la cabeza, que mi cabeza también se mueva y que la imagen que yo esté viendo también siga acorde a eso.
nivel de inmersión que yo tengo. Como nosotros habíamos hablado, la inmersión es cómo nosotros nos sentimos tan dentro de esa realidad. Para eso nosotros nos dividimos en tres. La primera es la realidad virtual no inmersiva. Cuando yo hablo de realidad virtual no inmersiva, por ejemplo, hablo de cuando nosotros estamos jugando un videojuego, que nosotros no perdemos totalmente nuestro sentido del espacio. Nosotros sabemos que estamos, por ejemplo, en un escritorio o en un living jugando videojuegos o viendo alguna película en el cine. Ese es un tipo de realidad virtual, pero no es inmersivo. Lo que sí pasa es que nosotros estamos tan pendientes, estamos tan inmersos dentro de eso que de repente perdemos un poco la noción de lo que está pasando afuera, ¿cierto? Es como cuando la película está tan buena que es como que yo estuviera dentro, ahí. Eso es una realidad virtual que es no inmersiva, en donde yo no pierdo el sentido de dónde estoy. Luego tenemos la realidad virtual semi-inmersiva. ¿A qué nos referimos con esto? La realidad virtual semi-inmersiva, por ejemplo, funciona cuando nosotros tenemos estos simuladores de manejo de camión, en donde tenemos todo como si fuera un camión de verdad, y en vez de que aparezca el paisaje que estaría dentro de un camión normal, tenemos pantallas que nos simulan eso. Entonces, ese tipo de realidad virtual es semi-inmersiva, porque nosotros estamos dentro de un espacio que nosotros podemos tocar físicamente, que existe, pero que simula ser otra situación de nuestra vida. Eso pasa en los simuladores de camiones o en los simuladores, por ejemplo, de aviones, en donde, claro, tenemos toda la cabina con todos los botones y todo, pero no estamos volando, porque lo que nosotros estamos viendo son pantallas que simulan nuestro vuelo. Y luego tenemos la realidad virtual, que es totalmente inmersiva. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nos ponemos estos tipos de cascos que ven aquí, ¿saben? Estos cascos de realidad virtual, nosotros nos bloquean toda la realidad y es como si nosotros estuviéramos dentro de un mundo totalmente virtual. No tenemos una sensación física de estar viendo cosas reales, ¿ya? Entonces tenemos esas tres: la no inmersiva, la semi-inmersiva y la inmersiva total, que es cuando nosotros bloqueamos todo el exterior y solo estamos inmersos dentro del mundo virtual. Hasta el momento vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Bien, súper. Cuando nosotros hablamos de realidad virtual, generalmente podemos confundir un poco los conceptos de realidad virtual y de realidad aumentada. Generalmente cuando se habla en la tele o cuando se habla en el diario, se asume como que fueran sinónimos, que fueran lo mismo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de eso? ¿Aquí? ¿No? Bueno, vamos a explicar un poquito cuál es la diferencia. La realidad aumentada, o la RA, es cuando nosotros estamos en este mundo físico y agregamos elementos virtuales a ese mundo físico a través de nuestros dispositivos móviles o nuestros celulares. Uno de los ejemplos más grandes que tenemos de eso es el Pokémon Go. No sé si ustedes conocen ese juego. ¿Lo han escuchado por ahí un poquito? Bueno, eso funciona cuando yo saco mi celular y, por ejemplo, con la cámara estoy viendo que estoy aquí en el arboreto, veo todos los arbolitos y todo eso, y con el celular se me puede dar información. Si yo apunto a un árbol, ese árbol me da, mira, esta es una palma chilena de no sé qué. Esa es la realidad aumentada. Cuando yo pongo información, que es virtual, que es digital, en un entorno físico real. A diferencia de la realidad virtual, que la realidad virtual es todo digital. No hay nada, ningún elemento que sea real. Entonces tenemos similitudes dentro de estas dos, que son, dígame. Para tener ese se necesita una aplicación. Sí, hay varias aplicaciones que son gratuitas dentro de los celulares que pueden dar información con realidad aumentada. Pueden ser aplicaciones turísticas, pueden ser aplicaciones de información de flora, de fauna. Hay algunas que, por ejemplo, ayudan a la gente a mantener sus plantitas.
Entonces uno va, enfoca la planta con esta aplicación y ahí te va diciendo a esta planta le falta agua, a esta planta le falta fertilización, porque va escaneando las hojitas de la planta y va dando la información. Aquí es donde tienes que cortar, aquí es donde tienes que podar. Eso es la realidad aumentada y una de las cosas más bonitas de esto es que es una tecnología que es mucho más accesible que la realidad virtual. Porque aquí la mayoría de la gente tiene teléfono, ¿cierto? Tiene smartphone o tiene alguien que los tiene cerca. Entonces es algo que no es tan caro de obtener y que se puede usar de forma rápida y fácil. A diferencia de la realidad virtual, que nosotros tenemos que tener cascos de realidad virtual y que son un poquito más caros. Ahora, dentro de la historia, la realidad virtual tiene varios años de historia. No es como que sea algo de ahora, sino que las primeras realidad virtual se empezaron a usar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando, bueno, les voy a mostrar un poquito. Después, había simuladores de aviones para la Segunda Guerra Mundial para poder entrenar muy rápido a los militares para que pudieran pilotar aviones. Esa, en 1929, creo que fue el primer simulador de realidad virtual. Imagínense, esto ya es casi 100 años atrás. Uno piensa que es como de ahora nomás, pero no, esto tiene una historia súper larga. Primera Guerra Mundial. Sí. Bueno, luego de eso, luego de estos simuladores que empezaron a salir para la guerra, siempre los avances tecnológicos han salido siempre para los militares y después se aterrizan al ciudadano común y silvestre. Luego esta misma tecnología se empezó a usar con una maquinita que se llamaba Sensorama en los años 60 aproximadamente. Y era como un cubículo en donde uno entraba y podía ver una película y en esa película uno podía sentir olores, podía sentir cómo se movían las cosas, podía estar inmerso dentro de esta película. Luego se empezaron a hacer distintos avances con esto y uno de los avances más grandes que tenemos para realidad virtual con los cascos es el que se hizo con la NASA. La NASA desarrolló para sus astronautas, para poder entrenarlos y para que ellos pudieran sentir la gravedad cero, un casco de realidad virtual con unos guantes. Y esos guantes permitían hacer distintas acciones simulando que estaban en la Estación Espacial Internacional, pero sin tener que llevarlos al espacio, con todo el gasto de dinero que eso implica. Entonces, ahí ya ese fue como el primer casco de realidad virtual que tuvimos como lo que conocemos ahora. Se fue avanzando en el tiempo, por ejemplo en el año 91, una de las empresas de videojuegos que existía, que era como el boom en ese momento, que era Sega, sacó un casco de realidad virtual, pero en realidad no lo sacó al mercado. Lo desarrolló, pero no lo sacó al mercado porque al final no tuvo mucho éxito. Entonces, en esos años, gracias a eso, como que se inculcó el concepto de que la realidad virtual existe, pero que no es accesible para todo el mundo. El punto de quiebre, en donde esto como que aterrizó y se empezó a usar, fue en el año 2012, cuando una persona, Parmel Liquid, quiso desarrollar un prototipo a través de una empresa que se llamaba Kickstarter, que es como en donde se ponen fondos para poder desarrollar distintos proyectos. Entonces él puso su idea de Oculus Rift. Era como un prototipo de casco que funcionaba sin una conexión al computador. Y ahí le fue tan bien que pudo desarrollar su prototipo. Y en el año 2014 Facebook lo vio y se lo compró en $2 billones. Gracias a eso, la empresa se empezó a desarrollar y ahora ya nosotros tenemos acceso a este tipo de lentes que hace muchos años costaban mucha plata. Por ejemplo, hace 5 años este tipo de lentes costaban $1 millón y eran una tecnología que era mucho más lenta, no se veía tan bien. Ahora este tipo de lentes nosotros los podemos obtener por $300, algo así como 400, 500 mil pesos.
De ese tiempo, ahora, lo que pasó es que se empezó a democratizar todo este tipo de tecnología. Y entonces, la tecnología que ocupaba la NASA, nosotros la podemos ocupar ahora. Eso es lo que tenemos acá. Bueno, la importancia de realidad virtual, entonces, según todo lo que hemos hablado, es que viene a optimizar ciertos procesos en distintos sectores, no solo en la parte de tecnología, en la parte de medicina. Lo que viene a hacer es que los procesos vengan a ser mucho más baratos, porque por ejemplo nosotros no tenemos que gastar dinero en hacer pruebas con materiales de verdad, porque los podemos simular. Podemos simular prototipos, podemos simular zonas de entrenamiento sin gastar una bala. Todo esto con la realidad virtual. Bueno, tenemos diversos sectores, como les había mencionado. Tenemos el sector de la ingeniería, de la salud, de la educación, del entretenimiento, del retail, del turismo, de los museos. Todas estas aplicaciones las podemos hacer a través de la realidad virtual. Bueno, como les mencionaba, la realidad virtual tiene una cantidad de aplicaciones a distintos sectores. Sectores de educación, de salud, de ingeniería, robótica, nanotecnología. Todas las simulaciones que nosotros podemos desarrollar para poder optimizar los procesos industriales. Por ejemplo, en el sector industrial, específicamente en la parte de ingeniería, desarrollo de prototipos, nosotros podemos a través de la realidad virtual simular el desarrollo de un prototipo sin tener que realizarlo físicamente. Y eso es lo que hace. Ahí Nicolás, nuestro ayudante, modelo. Exacto, ahí tenemos un resumen de qué es. Bueno, lo que les mencionaba. Él es real y está disponible para ustedes en caso de que tienen alguna consulta. Que no son de ella. Oye, en este grupito no se puede conversar. Pero está bien, está súper bien. Andamos con ella. Oye, estamos todos, falta la profe. Uy, no está esperando allá. La veo. Esto ahora está a punto de terminar, así que ustedes pueden seguir su viaje. Espero que lo estén pasando súper bien. Aquí el jardín botánico es súper lindo. Y aquí en el arboretum todavía les quedan hartos senderos por recorrer. ¿Alguna pregunta? Ah, claro, ahí uno puede entrar y puede conocer un poco de esta iniciativa. Nosotros hacemos distintas actividades aquí con realidad virtual, con realidad aumentada también y con algunos programas para poder enseñar cómo funcionan y cómo también se desarrollan distintos programas. Ya. Bueno, como les mencionaba, tenemos distintas aplicaciones. En ingeniería, por ejemplo, podemos hacer estas simulaciones de prototipos sin gastar ni un peso. Solo gastamos en el desarrollo del software. También en educación y entrenamiento es algo que se ocupa mucho. Por ejemplo, los militares a través de la realidad virtual pueden simular guerra sin disparar una sola bala, sin ocupar armamento real. Entonces esto nos da bastante seguridad. Se puede ocupar también en simulaciones de casos, trabajos un poco riesgosos, por ejemplo en la mezcla de experimentos o en el caso de los bomberos, cuando tienen que hacer simulaciones. Esto disminuye mucho el riesgo que tienen estas personas en su trabajo, ya que no están enfrentados a un riesgo real, sino que están siendo simulados dentro de su área. También otra de las aplicaciones que tenemos es el entretenimiento. No solo videojuegos, sino que también cine. Ahora se puede ir a conciertos en realidad virtual. Uno se pone estos cascos y es como que estuviera en el Hall of Music Fame y puede estar escuchando a
al artista que uno quiera sin tener que pagar una cantidad exorbitante, porque obviamente está en una realidad que no es real, sino que es virtual y que se puede compartir a mucha más gente. También tenemos el caso de la aplicación en medicina. La realidad virtual en este momento se está aplicando, por ejemplo, para tratamientos de terapia kinesiológica con gente que tiene lesiones medulares. Se puede aplicar para entrenamiento de médicos, para simular cirugías complejas. Se está ocupando también para reasignar traumas, para tratar algunas fobias, porque obviamente no estamos enfrentados. Si yo tengo fobia a la araña, no voy a tener una araña real, sino que es una simulación, entonces es un ambiente totalmente controlado. Se está ocupando, y también, como les mencionaba, en turismo y museos. Hay una iniciativa que nosotros realizamos en el laboratorio Mauleteca aquí en la universidad, que es el Museo Virtual del Maule, en donde nosotros tuvimos que digitalizar piezas y estas las llevamos a la realidad virtual. ¿Qué significa esto? Que nosotros escaneamos estas piezas, las pusimos dentro de estos museos y uno las puede ver y las puede como sentir, tocar, mover hacia todos lados, algo que en un museo normal uno no puede hacer. ¿Por qué? Porque sacrifica la conservación de esa pieza. Entonces lo que nosotros hicimos es que nosotros pudiéramos tener esa opción, pero en realidad virtual. Entonces las podemos girar, podemos verlas por todos sus ángulos, algo que no se puede hacer en la realidad por esto mismo, porque obviamente las piezas del museo no se pueden tocar en ninguna parte. En este caso, en la realidad virtual, nosotros las podemos manipular. Y bueno, para ir finalizando, una de las cosas importantes que se desarrolla aquí en la Universidad de Talca y que está empezando ahora dentro de Chile, dentro de Latinoamérica, porque antes no se hacía, es la formación de profesionales para desarrollo de realidad virtual. En este momento están escasos y el proceso de digitalización que nosotros tuvimos, acelerado por la pandemia, porque se pensaba que nosotros de aquí a 5 o 10 años más pudiéramos tener teletrabajo, pudiéramos tener reuniones a través de Zoom, pudiéramos tener ese tipo de interacción, pero la pandemia, ¿qué vino a hacer? Acelerar todo el proceso. Entonces todos tuvimos que adaptarnos y tuvimos que empezar a ver cómo hacer todo esto, y esto también produjo una aceleración en el uso de la realidad virtual. Antes como que no se usaba tanto, estaba pero no se desarrollaba tanto. Ahora es una necesidad imperiosa en algunos sectores, como en el turismo, como en la medicina también, como en la ingeniería, porque se disminuyó el contacto persona a persona físico, sino que todo tenía que ser de forma remota. Entonces esto vino a acelerar estos procesos. Dígame. Eso es lo que estudian, ¿es como una carrera o está dentro de una ingeniería? Lo que tienen acá en la Universidad de Talca es una ingeniería. Se llama Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual. Esta fue la primera carrera a nivel latinoamericano. Aquí en Talca fue donde partió. Esto había algunas universidades dentro en España, por ejemplo en la Universidad de Girona y en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica hace 6 años no había nada donde estudiar eso. Entonces esta fue la universidad pionera que instauró esta carrera, y ahora este tipo de profesionales no solo se desarrolla en videojuegos y en realidad virtual, sino que también en todo lo que implica software interactivo. Todo lo que nosotros podamos programar y que la gente tenga que interactuar con ella, ya sea a través de los teléfonos, de los computadores, de estos cascos, de todo lo que tenga que ver con dispositivos tecnológicos, ellos pueden desarrollar estas iniciativas, estos software, para que la gente los pueda ocupar. ¿Y campo laboral? Ahora, como les estaba explicando, hay tantas aplicaciones de la realidad virtual, del software interactivo, de los dispositivos móviles, que desde una pyme chiquitita hasta la NASA están ocupando el mismo tipo de tecnología. Entonces, hay harto campo. Hay harto campo y hay poco profesional. Así que Las policías trabajan con eso. sí, las policías trabajan con esto para simulación de, por ejemplo, cuando van a llegar a una población, por ejemplo, a hacer una redada, se preparan antes
estudiantes con realidad virtual. Se preparan también para hacer estrategias a través de realidad virtual, tienen simuladores. Bomberos también trabajan hace mucho tiempo con realidad virtual para hacer rescate en espacios confinados, para poder saber tomar decisiones. Esa es una de las ventajas que tiene la realidad virtual. Esos profesionales los van a pelear después. Esperamos que sí. Hasta el momento, de todos los egresados que tenemos en la Universidad de Talca, no hay ninguno sin pega. Y bueno, para finalizar, porque justo estamos terminando, venir a decirles que el futuro que nosotros pensábamos es como tan lejano, está pasando en este momento. Sí. Ustedes pueden ver aquí cómo tenemos estos cascos que yo les dije que la NASA recién en el 1960 los pensó, y ahora nosotros los tenemos disponibles para poder aplicarlo a distintos sectores, a lo que nosotros podamos imaginar. Así.